Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Felicitaciones. Están casi en el final de este curso. Este es el último tema que vamos a ver. ¿Por qué quisimos sacar este título o este capítulo en especial de historia clínica al final? Porque son los datos o la información a futuro. ¿Qué se viene para la historia clínica como registro, como archivo de nuestros pacientes y como documento médico-legal, que son uno de los muchos elementos que les brindamos a lo largo de todo este curso de historia clínica, fundamentos generales? Es importante entonces que hablar el futuro de la historia clínica siempre va a implicar tener que hablar de la normativa en cuanto a la historia clínica electrónica y la interoperabilidad como un mecanismo para que la historia clínica sea un soporte que le sirva al paciente, que le sirva al profesional y que le sirva a las instituciones y a los entes reguladores para conocer datos de características epidemiológicas. Bienvenidos pues a nuestro último tema, y vamos a tocar específicamente la resolución 866 del 2021, que pese a que es una norma de hace ya 2 años, casi, es una norma que apenas viene a tener una perfecta relevancia en este momento, en donde la gran mayoría de profesionales están con su historia clínica electrónica, los que no ya lo están pensando y están decidiendo hacer inversiones. Entonces, este es el mejor momento para tomar decisiones en cuanto a historia clínica, y como siempre basados en la norma, en la realidad de lo que nos piden los entes de regulación, en lo que yo como profesional debo aportar dentro de mi campo y mi conocer. Entonces, bienvenidos, resolución 866 del año 2021. Lo primero que quiero que tengan en cuenta es que esta norma o esta resolución reglamenta el conjunto de elementos y de datos clínicos que son relevantes para que la historia clínica sea interoperable. Interoperabilidad de la historia clínica, ¿qué significa? Que tenga capacidad de apoyar, por ejemplo, diferentes sistemas de información que permitan nutrir indicadores y datos epidemiológicos, y en términos generales, que cuando yo llene el registro clínico en mi software, esa información que se genera allá luego le sirva a otras entidades y a otros procesos para poder tener datos e información. Acuérdense que en este momento y en el futuro el poder lo van a tener los datos y la información que se genera alrededor de ellas. Entonces, iniciamos entonces, como todo, las resoluciones siempre van a tener una reglamentación. ¿Por qué la reglamentación o la consideración, digámoslo así? Porque es como la explicación de por qué es necesario, de por qué se fundamenta la norma. Entonces siempre va a ser algo que vamos a encontrar ahí en la norma muy claro. El considerando nace de casi que todas esas normas que les hablé al principio en los fundamentos normativos en cuanto al manejo de datos, la confidencialidad de la información, todo lo que tiene que ver con los derechos y los deberes del paciente en cuanto a tener su historial lo más real, completo y fehaciente posible. Importante tener en cuenta el artículo 1. ¿Cuál es el objeto de esta resolución? Entonces, primero, reglamentar el conjunto de elementos y datos clínicos relevantes para garantizar la interoperabilidad de la historia clínica. Y también hay que tener en cuenta a quién le aplica, que es el artículo 2, ámbito de aplicación. ¿A quién aplica? A las personas titulares de la historia clínica, o sea, todos nosotros que somos usuarios o somos pacientes, nos atañe y nos interesa conocer esta información. Y también conocer que hay una regulación en materia de datos y sistema de información para la historia. 2, a los prestadores de servicios de salud, públicos y privados. ¿Por qué no hacen énfasis en todos? Porque es para consultorios, IPS, empresas sociales del Estado. Entonces, mire que son todos los prestadores de servicios de salud los que están directamente vinculados a que sean estos datos básicos relevantes los que se deban diligenciar en la historia clínica. Las entidades promotoras de salud, las EPS, las entidades adaptadas al sistema de seguridad social en salud, entonces todas las entidades de los regímenes especiales, ARLs, mire que hacen énfasis ahí también de estos, compañías de seguro que manejen accidentes de tránsito, y en general la norma de historia clínica electrónica y la interoperabilidad de datos aplica a todos los que de alguna manera tengan registros clínicos y que los manejen y que los utilicen. ¿Por qué es importante este ámbito de aplicación? Porque así mismo sabemos a quién aplica la norma. En el artículo 3 vamos a encontrar un campo de definiciones. ¿Importante para quién? Para esa empresa de software, para ese ingeniero, para esa persona que está programando su software, porque hay un conjunto de conceptos y definiciones que nos van a apoyar luego
para garantizar, por ejemplo, la confidencialidad, el respeto de la información, que se manejen los datos mínimos relevantes. ¿Cuáles son los principios de la interoperabilidad de los datos clínicos relevantes? Es un tema muy importante, artículo 4. ¿Por qué los principios? Porque los principios son ese fundamento sobre el cual se va a nutrir todo el sistema de información de la historia clínica electrónica interoperable. ¿Y ahí qué vamos a encontrar? Entonces, para la implementación de lo dispuesto en este acto administrativo, además de la ley 2015, acuérdense que ya lo vimos en el curso, el tema de la ley 2015 en cuanto a todo el tema de manejo de datos y la información, se debe tener en cuenta lo siguiente. Primer principio, la confidencialidad, fundamental. La disponibilidad. ¿Qué es la disponibilidad? La característica de tener la información contenida de manera accesible y que sea utilizable de manera permanente, que podamos acceder a ella para saber quién es el paciente, dónde está, cuál es su plan de tratamiento, qué es lo último que se hizo. La integridad, el intercambio, la oportunidad, la seguridad, la uniformidad y la veracidad. Son valores básicos que están dentro de la norma. Hay unos principios que se establecen ahí. Seguramente vamos a estar más adelante revisando y ampliando toda esta información dentro de este curso de historia clínica, porque se va a empezar a tejer mucho alrededor de los sistemas de información, de la manera como almacenamos los datos, de las bases de datos, de esa minería que se va a tener que hacer de esa información, pero por ahora que empieza toda una regulación y una reglamentación con unos valores y unos principios jurídicos con respecto a la historia clínica electrónica interoperable. También hablan de los conjuntos de elementos y datos clínicos relevantes. Es importante tener en cuenta que la norma a qué hace referencia con el tema del conjunto de los elementos de datos clínicos relevantes, que son los datos mínimos técnicos que el ministerio, que es el máximo ente regulador, recomienda que debe tener un software de historia clínica para poder garantizar que en un futuro que seamos todos interoperables y que haya todo un sistema de información, podamos ser aplicables a esa realidad que se presenta. Ese es como el fin último y principal de todo este objetivo. También es importante tener en cuenta que hay una obligatoriedad de este uso conjunto de datos. O sea, si yo soy profesional de la salud o tengo que ver algo con el registro de la historia clínica, voy a tener que cumplir con estos principios. ¿Qué significa? Que yo voy a tener que hacer uso completo y obligatorio de estos datos básicos clínicos. Y por eso dentro de AICE Salud con la norma hicimos una cosa muy importante para este curso y fue esta misma norma dividimos en dos, que uno es la parte, digamos, como legal, la parte normativa, los artículos, los fundamentos de la norma, y la segunda fase es un anexo técnico que tiene esta norma donde ya se establecen cuáles son esos datos. Esa información es más aplicable para ese ingeniero, para esa persona que está programando el software, para esa persona que maneja los datos, para ese que hace la minería de la información, para esa persona que tiene un perfil epidemiológico y que está permanentemente midiendo datos. Para ellos es muy importante saber cuáles van a ser esos datos básicos relevantes de la historia clínica. Por tanto, ese anexo 2 se convierte en un fundamental. Salud, lo que siempre buscamos y lo que siempre queremos es entregarles a ustedes una información que sea funcional, que si ustedes la pueden aplicar para ustedes, bien. Yo necesito entregársela a otro, manden correo electrónico a su empresa de software, a su ingeniero, a la persona que le está programando su sistema y pregúntele, venga, mi sistema sí tiene toda esa información que dice el anexo, por favor léase la norma y empiece a aplicar esa información. Y por eso este es el último módulo de este curso, porque le trae a usted la idea de que a partir de ahora todo lo que tiene que ver con historia clínica electrónica se convierte en una realidad incierta, porque apenas vamos a hacer una reglamentación seria en Colombia y lo primero que vamos a hablar es que hay unos datos básicos obligatorios dedicados. Y mire que ya lo veníamos hablando desde la historia clínica, que las normas o la ley 1995 ya establecía unos requisitos a tener en cuenta en la historia y no vamos contrario a eso con el sistema electrónico y la digitalización. Acuérdense que es muy importante que estos elementos se administren, o sea, que existan unas empresas, unas organizaciones que garantizan que esos datos estén organizados en unos catálogos, que haya un software debidamente organizado con un seguimiento, un mantenimiento, y eso le permite a esos datos clínicos relevantes cumplir con esos datos y esa seguridad y esa garantía de que a futuro voy a poder aplicar toda esa información de mis pacientes y entregarla al país para que sea interoperable una historia clínica electrónica única, que es lo que se busca. ¿Qué más a tener dentro de la norma en cuenta?
la estructura de los elementos de los datos clínicos. Entonces, miren, hablan de que hay una integración de los datos de la historia clínica. Yo ya no puedo pensar en hacer solo un plan de tratamiento, solo una fórmula, solo un odontograma. Ya son toda la información en general. ¿Cuál es toda esa información en general? Los datos del titular de la historia clínica, que deben de estar asociados a los datos de contacto con el servicio de salud. Los datos de contacto del servicio de salud deben de estar relacionados con las tecnologías en salud. Entonces yo en la historia debo poner el registro INVIMA, la información técnica de todas las tecnologías, elementos, dispositivos que usen el paciente. Mire que una vez más lo ratifican los estándares de habilitación y lo ratifican los estándares que vienen o los reglamentos que vienen en materia de sistemas de información. Y es que cada vez entre más dedicada, más clara, más concreta sea la información que entregamos sobre por ejemplo, el lote y el paquete esterilizado, sobre el registro INVIMA y el lote del producto que estoy usando, sobre la serie y el registro INVIMA y el lote del insumo o el dispositivo que estoy implantando o aplicando en el paciente. Entonces, miren que todas esas realidades siempre llevan a que para eso está la historia clínica digital, para eso está la historia clínica electrónica interoperable. No crean que en menos de 5 o 6 años se va a volver en el referente para que las áreas jurídicas o los servicios jurídicos puedan hacer procesos legales. Entonces tenemos que estar preparados. No olviden que desde ICE Salud siempre nos hemos enfocado mucho en eso, porque finalmente la tranquilidad de un sistema de gestión es que me ayude a gestionar y a prevenir el daño antijurídico que yo pueda garantizar o que pueda al menos ocurrir en mi consultorio o servicio de salud. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Es que hay una titularidad y una accesibilidad, se sigue confirmando que la titularidad y el acceso de los datos es de cada persona y que para yo poder permitir que mi esposo, que mi mamá, que mis hijos vean mi historia clínica, debo entregar una autorización firmada por notaría en donde se identifique mi voluntariedad de que otra persona tenga una copia de mi historia clínica. También es importante tener en cuenta que hay unos responsables y unos encargados del tratamiento de la información. ¿Quiénes son esos responsables y actores? Entonces, los primeros, los encargados son las personas a las que provean la información dentro de la interoperabilidad de la historia clínica. ¿Qué significa eso? O sea, ser profesional, esa IPS, esa ARL, esa entidad que reporta el dato, que requiere tener una historia clínica para empezar a almacenar una información debidamente organizada de manera cronológica de un paciente. Ellos son responsables de esa información. También son encargados de esa información todos aquellos empresas de software que se constituyan en tal para poder brindar un software de historia clínica. Eso también es muy importante que lo tengan en cuenta. Hace unos años, cualquier ingeniero, cualquier persona, incluso muchas veces apenas en práctica, empezaban a montar un software de historia clínica y usted lo podía aplicar y empezar en su consultorio, pero ya empiezan a existir una serie de requisitos de tipo legal, unas normas internacionales en materia de sistema de información que hace que el país tenga que empezar a regular los estándares para yo garantizar que cumplo con mis estándares de historia clínica electrónica. Desde ahí es algo que queremos proveer en ustedes, la inquietud de que vigilen y revisen que ese software que ustedes tienen ya en su consultorio cumpla y que si yo pienso en comprarlo a futuro porque no lo tengo, entonces voy a hacer una buena inversión garantizando que todo lo que dice la resolución que estamos hablando en este momento, la 866, se cumplan y ser claro con el ingeniero, con la empresa, qué me proveen, cómo es la cosa, miren las normas, si se aplica el tema de salud. Acá queremos prestadores que conozcan de las normas para que puedan ser negocios que sean asertivos para la realidad de su consultorio. ¿Qué más a tener en cuenta? La privacidad. Tiene que haber una garantía de la privacidad, se tiene que estar de manera constante, según el artículo 19, garantizando la seguridad de la información y la seguridad. Porque quiero hacer énfasis en esto, porque no olviden que el responsable titular de la seguridad de la información en un servicio de salud es el profesional. La empresa de software es un proveedor, es simplemente un mecanismo que yo me valgo para garantizar la información, pero ese proveedor primario de que se garantice seguridad de la información y seguridad digital soy yo como profesional y mi equipo de trabajo que está conmigo. Esos actores que participan en esta interoperabilidad de los datos clínicos de la historia clínica
debemos contar con una estrategia de seguridad y privacidad de la información. O sea, no estar almacenando esa información en cualquier memoria, regándola en varios computadores. Yo tengo que empezar como profesional a ser responsable de esa información y de esa guarda de esa información digital. También se deben de hacer periódicamente evaluaciones del riesgo, hasta dónde en este computador que estoy, por ejemplo, jugando o que me comparto fotos o que estoy escuchando música, es riesgoso o no riesgoso tener mi información de historia clínica digital, que tenga riesgo de que me la secuestren, que se pierda, que me la roben. Entonces, miren que valorar la seguridad y el riesgo de la seguridad es entrar incluso a identificar si la herramienta que yo tengo tecnológica me sirve. Si, por ejemplo, empezar a almacenar información de historias clínicas en celulares sea algo estratégico para la seguridad de la información. Y en términos generales, ¿qué es? Pregúntense sobre los hechos más relevantes que me permitan prestar un servicio de salud que sea confiable, en donde yo incluya unas mejoras dentro de mi sistema de gestión, pero también que garantizo que hay una confidencialidad básica y que soy responsable frente a una información que guardo. ¿Cómo? Teniendo backups, copias de seguridad, garantizando que se le haga un mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos de cómputo donde mantengo esta información. También hay una responsabilidad en el tratamiento de los datos personales. ¿En qué sentido? En que como yo soy operador o actor dentro de la interoperabilidad de los datos clínicos relevantes, esa historia clínica debe contar con una estrategia de seguridad y privacidad. ¿Yo cómo hago para que todo el mundo no la conozca? Entonces, ese estándar de la norma que me hablan bajo llave, no es que estrictamente yo lo tenga que hacer bajo llave, pero yo cómo garantizo que ese computador no acceda a todo el mundo, de que a mi software y a mi usuario y contraseña no entre todo el mundo, que no se puedan cambiar los datos de manera fácil. Son actividades y acciones de seguridad de la información que yo tengo que empezar a trabajar dentro de mi sistema de gestión de calidad. Y óiganme algo muy importante, la evidencia, el acta, la foto, la reunión, cómo fue ese trabajo con ese ingeniero que puso a punto todo este sistema de información. ¿Qué busca? Encontramos también la norma, que siempre la responsabilidad del tratamiento de los datos clínicos y esa interoperabilidad de la historia clínica es del profesional de la salud. Por eso hoy queremos capacitar, porque nosotros ¿qué necesitamos? Que ustedes conozcan también la norma, que puedan hacer un muy buen negocio cuando adquieran su software o que replanteen el negocio con el que tienen con la empresa de software actual. Sobre todo en el sentido de ¿qué? De que la empresa cumpla los requisitos que pide la norma. Miren que acá no estamos hablando nada inventado, es lo que viene haciendo la norma. Lo sabíamos, las empresas de software sabían que venía una regulación en sistemas de salud, por tanto tienen que tener software que estén disponibles para hacer esos cambios y válido que ustedes lo exijan dentro de sus contratos con esas empresas. ¿Qué también hay que tener en cuenta? La calidad de los datos. Entonces, la calidad de los datos se deben de garantizar porque cumplan con todo lo que dice la ley 1581, todo lo que está presente en la norma en cuanto a que tiene que ser sin tachones, sin enmendaduras, mirar la cédula, identificar bien, que el nombre se escriba de manera correcta, evitar las siglas, ¿sí? Los responsables o qué debemos hacer nosotros con esos datos clínicos, cuál nuestra responsabilidad en la resolución. Entonces, primero, tener unos estándares de interoperabilidad, cómo va a empezar mi trabajo. Ah, no, voy a primero adquirir el software, voy a capacitarme, voy a entrenarme, voy a hablar con mi ingeniero de software o la persona encargada a ver yo cómo lo estoy cumpliendo. Dos, adecuar sus propios instrumentos. Entonces, miren que no solamente es yo cumplir a ratajabla con el dato, qué más puedo hacer asequible y qué más necesito que se ingrese en el software. En eso también háblenlo con su ingeniero. Mire, necesito que haya un ítem de observaciones, necesito que acá tal cosa, porque tienen que sentirse cómodos con ese proceso. Miren que la historia clínica es tan importante que debería ser como un vestido que yo me pongo a mi medida, que yo siento que estoy tranquilo con ese dato y esa información que estoy reportando. También debe contar con soluciones tecnológicas para disponer de datos clínicos relevantes, o sea, que yo pueda conocerlos, la dirección, el teléfono, todo lo que necesito. Que esos datos sean consistentes, o sea, que sean basados en una entrevista, en unos datos de información, ¿sí? Que se cumplan con unos lineamientos de seguridad de la información, o sea, que no se puedan cambiar, que usted no pueda tener intercambio con su clave con otras personas, bueno, los datos básicos de seguridad informática. Garantizar el cumplimiento de los procesos y procedimientos para la interoperabilidad. Entonces, que si yo definí que todos los pacientes de primera vez se le incluye, o sea, hay unos procesos clínicos que yo debo de cumplir. Tratemos de mantenernos en ellos. Tratemos de que nuestro equipo se entrene
y aprenda y cumpla sus funciones, así como usted quiere que cumpla y se haga su proceso de historia clínica. Y ustedes siéntense y pónganse en la tarea en crear un mini proceso en donde ustedes se encuentren las entradas y las salidas para diligenciar adecuadamente la historia clínica. ¿Qué hace su equipo de salud? ¿Qué diligencia usted? ¿Qué firman los pacientes? ¿Cómo voy a garantizar que quede siempre ese registro y que todos vamos a estar insistiendo en que eso se cumpla? También que hay que tener en cuenta y que es importante dentro de la norma, que hablan de la inspección de vigilancia y control, o sea, van a haber unos entes de control que vigilan. ¿Quiénes? Pues el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Por qué? Porque no se olviden que el software y todos los elementos de los software hacen parte de esa área de la Superintendencia de Industria y Comercio en caso de que hayan empresas que no cumplan con esos requerimientos. Y adicional, consideraría que el Ministerio de las Tecnologías de la Información, porque será el encargado a futuro de hacer que exista una gran plataforma en donde se guarden historias clínicas de los pacientes en Colombia, que es lo que es el fin último de este proyecto de la interoperabilidad de la historia clínica. Termino con este tema hablando de la transitoriedad. Entonces dicen que a partir de la fecha de la publicación de la siguiente, se verá ajustar un sistema de información y un formato y se debe contar con 6 meses para integrarlos y operarlos dentro de los mecanismos de interoperabilidad por parte del Ministerio de la Protección Social y las Tecnologías de la Información. Por ahora el Ministerio no ha dado lugar o no ha indicado cuál va a ser ese mecanismo de interoperabilidad de la historia clínica. Es más, no existe ni siquiera una gran base de datos donde podamos empezar a alojar esos datos dedicados, pero nuestra responsabilidad es que ustedes sepan que esta información ya existe y que sus empresas de software deben de tratar de adoptar y ajustarse lo más necesario posible a esta situación. Y al final, van a encontrar el anexo. Acuérdense que les hablé un poco al principio del anexo. El anexo me habla de cuáles son esas estructuras y los conjuntos de los elementos de datos mínimos. Quisimos en este curso partir esta norma en dos para que ustedes puedan este anexo técnico específicamente entregárselo a sus empresas de software, a sus ingenieros o incluso para conocimiento personal de cada uno si son costosos de las tecnologías de información y que ustedes sepan cuáles son los datos clínicos relevantes y que empecemos a dar esbozos, gestiones alrededor de cumplirlo. Mire que todavía es una norma que está en reglamentación, falta mucha tela por cortar, pero no nos podemos quedar dormidos sobre los laureles y era nuestra responsabilidad como primero abogados y asesores de calidad darles a ustedes un panorama futuro cercano que se puede dar dentro de la historia clínica. Quiero agradecerles por llegar hasta acá, por acompañarnos, por confiar en nosotros como sus asesores y sus entrenadores en este proceso tan sensible y tan importante como son los sistemas de gestión de calidad de sus servicios de salud. Ya saben que estamos para aprender, para acompañarnos y para hacer que esta aldea digital sea un ejercicio de excelencia y de cumplir con el deber a través de la experiencia. Somos AICE Salud, una experiencia en calidad. No olviden sus dudas, sus preguntas, sus recomendaciones, hacerlas acá en nuestros foros y en los espacios que tenemos en redes sociales para las preguntas y todo lo adicional que consideren. No olviden que mi nombre es Luisa Valencia, fui la persona que les dirigí este curso de historia clínica y me encantó estar acá y haberlos acompañado. Siempre será un placer para mí entrenar profesionales, entrenar auxiliares, entrenar equipo técnico en que tengan unas competencias básicas, mínimas y de excelencia en sistemas de gestión de calidad y habilitación. Un saludo para todos. Muchísimas gracias por acompañarme.